Mi mundo es la ciencia. Has visto que tengo aquí un museo y bueno, pues soy biólogo, me licencié en biología en la rama fundamental que es bioquímica. Luego hice los cursos de doctorado en primatología. He sido director del departamento de cognición en el Centro Reinfeldt para estudiar la mente de los chimpancés, y eso me llevó a preguntarme cómo funciona la mente. Entonces me fui especializando en neurociencia. Entonces diseñé experimentos cognitivos sobre su capacidad de autoconsciencia, su metacognición, o sea, sobre lo que saben de su propio conocimiento, si pueden leer la mente de los demás, se llama teoría de la mente. Por ejemplo, si hacemos una comparación con la inteligencia artificial, es increíblemente eficiente con respecto a la IA. Tenemos 86.000 millones de neuronas. El cerebelo, que es esta parte, que es para la locomoción y tiene algunas funciones motricidad, algunas funciones cognitivas, 16.000 millones. Bueno, y comparándolo con la IA, la transmisión entre neuronas, que va a gran velocidad, 430 kilómetros por segundo, es prácticamente inmediato, pero el consumo en un cerebro es 24 vatios. O sea, es menos que una bombilla de bajo consumo. Y la IA, con la huella de carbono que deja el consumo eléctrico... Muy bien, bienvenido Guillermo Bustelo a Micromundos. Encantado. ¿Quién es Guillermo y cuál es tu micromundo? Bueno, pues mi mundo es la ciencia. Has visto que tengo aquí un museo y bueno, pues soy biólogo, me licencié en biología en la rama fundamental que es bioquímica. Luego hice los cursos de doctorado en primatología, me decanté por los primates, pues son los más cercanos a nosotros. Y he sido director del departamento de cognición en el Centro Reinfeldt para estudiar la mente de los chimpancés, y eso me llevó a preguntarme cómo funciona la mente. Entonces me fui especializando en neurociencia. Y después de unos años de estudiar en neurociencia, eso me llevó a preguntar, porque esa es la causación proximal que dicen los etólogos, la causación distal, que es por qué tenemos esta mente. Y entonces me derivé un poco hacia la paleoantropología, que son todos los fósiles que veis aquí, el estudio de la evolución. Si quieres luego hablamos un poco del museo que has armado, que estás armando. Sí. ¿No? Y empezamos ahora de dónde viene esa curiosidad tan grande por la evolución, ¿no? Ya te lo estoy diciendo, son las preguntas. Últimamente me estoy preguntando el origen del universo y he derivado a la cosmología y, que no te aburres, a la astronomía, lo que tienen los jubilados. ¿Y qué fue lo primero que te preguntaste cuando trabajabas con los primates? ¿Qué fue lo primero que te preguntaste sobre la mente? Sobre la mente, en qué se parecía y en qué se diferenciaba de la nuestra. Entonces diseñé experimentos cognitivos sobre su capacidad de autoconsciencia, su metacognición, o sea, sobre lo que saben de su propio conocimiento, si pueden leer la mente de los demás, se llama teoría de la mente, y diseñé unos experimentos para ver hasta qué grado llegaban, cuáles eran sus rudimentos, porque tienen algo, tienen antecedentes, pero precursores, pero no llegan a la complejidad nuestra, pero siempre encuentras algo. Y de eso se trataba. Esto ayudaba en la universidad porque lo hacíamos en colaboración con 2 universidades y preparaba trabajos de fin de máster y fin de grado. Y bueno, y así, ideas antes, y así estuvimos muchos años. ¿Y se diferencia mucho la mente humana de la mente de un primate? Sí, mucho. Esto, creo que en la batería de preguntas que tenéis ahí, que he visto un vistazo, tenéis muchas ahí para preguntarme. Vale, una de las cosas que justamente habíamos hablado es dónde empieza dentro de la evolución el razonamiento, ¿no? El razonamiento. Bueno, el razonamiento
no se sabe en la evolución dónde empieza, ni en los animales ni en los humanos, porque el razonamiento en concreto es un sistema para conectar ideas en base a unas reglas lógicas. Igual la inteligencia o la consciencia podríamos hablar un poco más de cuándo podría haber entrado con los sistemas, la aparición de los sistemas neurales centralizados, etc. Bueno, nuestro cerebro es una máquina impresionante, compleja. Aquí tenemos un diseño una réplica de un cerebro humano y, por ejemplo, si hacemos una comparación con la inteligencia artificial, es increíblemente eficiente con respecto a la IA. O sea, aquí tenemos, en esto tan pequeño, en 1.500 centímetros cúbicos, o 1.350, que es la media, tenemos 86.000 millones de neuronas. El cerebelo, que es esta parte, que es para la locomoción y tiene algunas funciones motricidad, algunas funciones cognitivas, 16.000 millones. Pero es que, tened en cuenta que, por ejemplo, la Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas, tenemos la mitad en neuronas. Y, por ejemplo, cada neurona se conecta con el resto de las neuronas a través de sinapsis, las conexiones eléctricas, en las espículas dendríticas que descubrió Ramón y Cajal. Cada neurona tiene 1.000 conexiones de media, algunas tienen hasta 6.000. Si multiplicamos las 1.000 conexiones por los 86.000 millones, sacamos 100 billones de conexiones. Esas conexiones no están de adorno, son parte de las conexiones que nos llevan a los razonamientos, a los pensamientos, a todo. 100 billones de conexiones, que en el universo conocido hay solo 2 billones de galaxias. Tú fíjate la barbaridad que tenemos, dentro de la cabeza. Del cerebro. Bueno, un cerebro de chimpancé, gorila humano, lo que son los gorila y orangután, tienen mucho menos de la mitad, 30 y tantos mil. Delfín un poquito más, claro, 34 y 35.000 millones. Y un elefante, curioso, un cerebro de elefante que tengo por aquí. Este es un cerebro de elefante, este es el bulbo olfativo y este es el cerebelo. Es un cerebelo muy grande porque le sirve también para la trompa. Pues tiene 250.000 millones de neuronas, que nosotros tenemos 83.000. O sea, es muchísimo más, y aunque están muy concentradas en el cerebelo, que tiene funciones cognitivas, dices, nosotros somos mucho más inteligentes que el elefante, pero un equipamiento cognitivo tan impresionante tiene que tener subyaciendo bastantes capacidades. Claro. Bueno, y comparándolo con la IA, nuestro cerebro tiene electricidad, tiene pequeño voltaje que se puede medir con los electroencefalógrafos. Se ven las ondas alfa, beta, gamma, teta. Todas esas ondas están producidas por sistemas eléctricos. Son pequeños sistemas eléctricos. La transmisión entre neuronas, que va a gran velocidad, 430 kilómetros por segundo, es prácticamente inmediato, pero el consumo en un cerebro es 24 vatios. O sea, es menos que una bombilla de bajo consumo. Y la IA, con la huella de carbono que deja el consumo eléctrico, gasta solamente, por ejemplo, se midió en el GPT-3 para aprendizaje 74.000 kilovatios hora. Y nosotros 24 vatios. Y más rápido. Tú fíjate la eficiencia de una cosita de 1,5 litros. Bueno. Y, a ver, tenía 2 preguntas según estabas hablando. Una, ¿cuánto porcentaje? O sea, ¿usamos el 100% del cerebro? ¿O? Sí, eso ya es muy viejo. Salen películas que no sé. Claro, por eso te pregunto. Realmente, en la biología no hay órganos que no valgan para el 100% de lo que están hechos. O sea, se utiliza todo. Todo lo que al principio nos costó
hace muchos años era descubrir para qué se utilizaban algunas áreas del cerebro. Ahora ya se sabe que todo el cerebro, los medios que tenemos ahora nos determinan que incluso algunas áreas se utilizan para muchas funciones, que cuando nosotros delimitamos una función, por ejemplo, la metacognición, y nos gustaría que fuera en un área del cerebro, la autoconsciencia en otra, y resulta que hay partes del cerebro de esos módulos que funcionan para una cosa, para otra. Por eso es tan difícil el estudio del cerebro, porque hay partes de funciones que se funcionan para otras cosas. Esa era la hora que te iba a preguntar, si se sabe o se conoce ya todo sobre el cerebro, o cada día se siguen aprendiendo cosas nuevas. Estamos en mantillas. Claro. Sea, necesitaremos, algunos investigadores hablan de 50 y otros de 100 años para poder saberlo. Pero ¿sabes una cosa? Nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial. Nosotros queremos que la inteligencia artificial se convierta en un compañero, que tenga conciencia humana y posiblemente la misma inteligencia artificial ayudará a entender nuestra conciencia humana, porque todavía no la conocemos bien. Será una especie de bucle. Claro, bueno, es una ayuda bastante importante, entonces va a ser la inteligencia artificial dentro del estudio del cerebro. Una de las cosas que a mí siempre me atrajo, que no sé muy bien cómo preguntártelo, pero nosotros éramos monos, ¿no? ¿O no? Parecido. O parecido. Bueno, es parecido, ¿no? Dentro de mi total ignorancia, ¿eh? Y algunos más que otros. Algunos más que otros, sí. Y bueno, ya hemos ido evolucionando, pero ese cambio, ¿cómo se va dando? Ese cambio a tener una conciencia, tener sentimientos, sentir hacia los demás. No sé si me expliqué en lo que... Sí. Bueno, el cambio no es solamente en el cerebro, es una cadena de cambios, o sea, desde el bipedalismo, el incremento de la encefalización, el cambio de la dentición, la pérdida de caninos, los grupos sociales, la fabricación lítica, o sea, son muchas cosas que se van encadenando. Y los estudiosos muchas veces dicen que es una la predominante, que lleva a la otra, o a veces pueden ser varias a la vez. Pero realmente, aparte de haber una evolución fisiológica, también hay una evolución mental que sigue las reglas darwinianas. Por lo menos es lo que yo pensaba, y Darwin ya pensaba que también la mente había evolucionado, había seguido el curso de evolución. El Homo habilis sí que empezaba, o sea, primero actuaba y luego razonaba, pero ya sí que el siguiente ya empezaba como a preparar las rutas, ya hacía migraciones, etc. ¿Cómo evoluciona la mente humana? ¿Cómo ha evolucionado? Me dices en el comportamiento, la conducta, incluso la moralidad. Si te sigues por unos patrones, no sé si vas en ese sentido. Sí. Bueno, incluso ahora seguimos igual, aunque digamos que somos seres racionales y que la emoción la dejamos de lado. Por ejemplo, en lo que es en la moralidad se actúa emocionalmente primero, y el racionalismo, el razonamiento llega después para justificar nuestras acciones. Vale, el razonamiento llega después para justificar, o sea, somos impulsivos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, actuamos y luego justificamos. Dependiendo de las circunstancias, estaba hablando de la moralidad. Ya. Pero si hablamos de otros eventos, puede que no. Vale. Okay. ¿Y cómo nace la conciencia? La conciencia no sale de una forma emergente, es gradual. Entonces, si definimos la conciencia, está definida hay muchos tipos de definiciones, pero vamos a ir al tema biológico como un sistema que permite captar información, almacenarla para adaptarse a un modelo de mundo que se va construyendo en la mente.
Con esa definición, cualquier animal puede tener un grado de conciencia. Incluso podríamos hablar de que la conciencia artificial podría llegarse a conseguir sin necesidad de que hubiera un organismo vivo con otras capacidades cognitivas, con emociones, etc. Realmente no es una propiedad emergente, porque llegaríamos a pensar en el tema de la unicidad, si somos únicos, y realmente no aparece, no emerge, si es una cosa gradual. La emergencia es una propiedad nueva y se define porque las propiedades de las capacidades emergentes son superiores a la suma de las partes. Por ejemplo, un ejemplo típico, la neurona y el cerebro. La neurona no piensa, el cerebro sí. Entonces, la mente, que es la función del cerebro, sería una capacidad emergente, pero la pregunta es, el diseño está mal hecho, porque una neurona pasa a una red neural, a unos nódulos y a unas áreas, y luego eso a un cerebro. Entonces, no es emergente en la biología evolutiva. Las capacidades no salen sobre funciones, no son funciones nuevas. Siempre se establecen sobre funciones antiguas. Por ejemplo, el asco. El asco es una emoción de las 6 emociones primarias que tenemos los humanos, pero se ha transformado en el asco y la repugnancia en el asco moral y la indignación. Entonces, si haces los correlatos neurales que se hacen, hay zonas que se solapan. Correlato neural es lo que se ve en el cerebro cuando tienes esa función. Sí. A través de las resonancias magnéticas o de los electroencefalogramas. Entonces, hay zonas en que se solapan y hay zonas que son diferentes. Por eso se ve que esa función mucho más primitiva del asco ha servido en los humanos para una emoción social como es la indignación moral, que te da un cierto asco. Qué bueno. Si observamos a los humanos como a otra especie animal, ¿qué es lo que llamaría más la atención? Más como si hubiera un alienígena mirándonos a nosotros, estudiándonos. Si miramos de fuera o si miramos todas las especies, ¿qué llamaría más la atención? La atención nuestros, pues el ver una especie con un gran cerebro, gran inteligencia, en grupos cooperativos y muy xenófobo con respecto al resto de los otros grupos. Eso es lo que nos lleva a las guerras, esa xenofobia, y parece, si luego hablamos, que eso ha sido una coevolución o cofunción nuestra y forma parte de nuestros instintos. Entonces parece que la dinámica de los grupos poblacionales humanos, lo vería un alienígena, muy parecido a las estrategias y tácticas que utilizan los antropomorfos, los chimpancés: engaños, sobornos, estrategias maquiavélicas. Pues hay un libro muy bueno de Frans de Waal, de la política de los chimpancés, que nos habla de todas esas tácticas y estrategias de los chimpancés y que parece que nosotros lo utilizamos también en la dinámica de grupos, ¿sí? Eso yo creo que es lo que más llamaría la atención, que habiendo llegado a estos niveles mentales, todavía seamos tan racistas, xenófobos y acabemos luchando toda la vida. Es lo que hemos perdido como especie. Bueno, lo hemos perdido, normalmente hemos cambiado como especie, ganamos, pero bueno, pues igual los grandes dientes, la cola. Mira, con respecto a esto, hay una teoría muy interesante, la teoría de la recapitulación, es muy antigua, de Ernst Haeckel, y habla, su frase la habréis conocido, que es: la ontogenia recapitula la filogenia. Es decir, en la fase de la embriología puedes ver que tenemos cola, que la perdemos, que estamos hablando de qué cosas perdemos, y
y luego pues nos hacemos humanos y parece que pasamos por un desarrollo filogenético aunque ahora no se acepta. Esa teoría pues es muy antigua y además hace más de 50 años y además estructuraba una relación muy cerrada entre los filos, entre los clados de los animales y los estados embriológicos muy cerrada, y eso no es cierto. Pero sí hay ciertos paralelismos entre el desarrollo embrionario y el desarrollo de las especies. Fíjate, por ejemplo, en las especies semejantes, los estados primordiales son iguales y en los que más se diferencian son los últimos. Por ejemplo, en los vertebrados, pues al principio sale a todos la columna vertebral, en todos los vertebrados en el estado embrionario, y lo que se desarrolla al final, pues en los humanos es el cerebro, que es en lo que más diferenciamos. Y luego, por ejemplo, cuando tú ves en la embriología, cuando ves, por ejemplo, en la filogenia, en la evolución, que unas especies han perdido unos órganos, y vas al estado, estudias el estado embrionario, ves que se han perdido también esos órganos y luego se modifican por otros. Por ejemplo, las ballenas. Las ballenas, sabéis que tienen unos huesos pequeños en lo que antes eran las extremidades posteriores. Pues hay una fase de las ballenas en sus embriones que tienen extremidades posteriores que luego pierden. Incluso tienen pelo los embriones y luego lo pierden. O sea, hay cierto paralelismo, pero no es exacto. En los humanos, fíjate lo curioso, en los humanos hasta las 8 semanas el nonato de los humanos y de los chimpancés casi es indistinguible. Luego, a las 22 semanas, el cerebro del chimpancé deja de crecer y el del humano todavía sigue 2 semanas más creciendo hasta que llega al medio kilo. Y nosotros a las 22 semanas tenemos todavía el alus, que es el dedo gordo del pie, está en la misma dirección, está no alineado con el resto de los dedos, como tienen ellos, que están separados los dedos para hacer como las manos. Entonces, luego se nos alinea. Bueno. O sea que parece que seguimos una línea, aunque no es exacta como antes se pensaba, pero hay paralelismos. Eso es tu contestación a tu pregunta, que hemos perdido porque normalmente ganamos cosas. Bueno, claro. Guillermo, tú estás ahora enfocado un poco en el museo que estás haciendo y que tenemos el placer de estar y de verlo aquí en directo. ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿Qué te gustaría dar? ¿Qué es lo que quieres transmitir a la gente a través de este museo y a través de tus charlas? ¿Qué es lo que te apasiona? En la evolución humana, ver que la evolución humana no es una escalera como mucha gente piensa, que es en que el humano está en el centro. En la evolución es como un abanico que se dispersa, no tiene una intencionalidad de que llegue al humano, sino que hemos aparecido por mera casualidad, de accidentes fortuitos hemos aparecido, y que en muchas épocas la cantidad de humanos que había era considerable, incluso 5 o 6 especies de humanos. Y ver líneas estirpes que se han perdido, y la nuestra, que es la última que ha sobrevivido. Hay muchas explicaciones, el buenismo, de que el cambio ambiental las ha hecho desaparecer, algunas se han diluido en hibridación, y la explicación también de que las hemos eliminado también. Claro. ¿Cuál es el futuro? En tu opinión, ¿cuál es el futuro del ser humano? El futuro de nuestra especie. ¿Cómo va a evolucionar? ¿O va a involucionar? No, nuestra especie fisiológicamente
Morfológicamente no va a evolucionar porque se necesita una presión selectiva para la evolución. En la evolución necesitas que para que un carácter se extienda en la población, ese carácter favorezca una tasa reproductiva más alta o una supervivencia sobre las otras. Y ahora mismo no lo hay. Simplemente la única evolución puede ser a nivel metabólico, resistencia de microorganismos, una pandemia fuerte que acabe con una parte importante de la población, sería una presión selectiva para que evolucionáramos. Pero morfológicamente, incluso cuando tenemos enfermedades que aparecen, la medicina ayuda a que no desaparezcan. O sea que no solamente no evolucionamos, sino que dentro de la población puede haber fenotipos que no tendrían por qué existir si no fuera porque se los mantiene. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Tú quieres saber si la especie humana podrá sobrevivir al problema medioambiental, el cambio climático, la contaminación? Pues no lo sé. La verdad es que lleva mal camino, pero hasta la inteligencia artificial podría ayudarnos en eso. Porque no hemos sabido hacerlo. ¿No crees que cada vez usamos menos el cerebro? Que tanta tecnología nos está ayudando cada vez a ser más dependientes de la tecnología y usar menos las capacidades que tenemos. Sí. La inteligencia artificial ahora nos lo pone todo muy fácil y entonces utilizamos menos el cerebro, pero no será en toda la población. Científicos siempre va a haber. Sí, en la población general creo que sí será. Pero la creatividad se va acabando, ¿no? O toda esa parte creativa que tiene el cerebro la está suplantando la inteligencia artificial o las redes sociales. No? Bueno, ahora mismo vamos a ver, la inteligencia artificial no es un ser vivo. Entonces, tiene muchas fallas. Ahora mismo, muchos fallos. La inteligencia artificial yo creo que está muy paralizada porque lo único que hace son está especializado en tratamiento de imágenes, los modelos de lenguaje, pero con Big Data se le da cada vez más datos, pero va a llegar a un callejón sin salida. O sea, su inteligencia no va a aumentar más de esa forma. Esos son atributos de la inteligencia. Pero lo que hace, por ejemplo, el tratamiento del lenguaje es que busca la palabra más probable después de la última. Eso no significa que esté comprendiendo lo que está haciendo. Entonces, no es una inteligencia total. Podría llegar con programación podría llegar a hacérselo. De hecho, la inteligencia artificial está basada en sistemas copiados de la mente humana. Claro. O sea, las redes neurales artificiales pues tienen nodos en lugar de neuronas, tiene capas, multicapas que también imitan al marco neural, que se utiliza también. Las redes neurales tienen un peso en las interacciones, como nosotros tenemos un reforzamiento en las sinapsis de aquellas que más se utilizan, y luego también tienen una inhibición de neuronas o una no activación. O sea, hemos conseguido imitar esas redes neurales y además lo que consiguen esas redes neurales artificiales es cuando no se consigue el resultado que se ha programado en ciertas tablas, no es un premio o castigo, como se dice, simplemente es un error y entonces se ajusta el peso de las interacciones para conseguir reducir ese error. Es muy parecido a lo que hace el cerebro humano en los sistemas predictivos, que nuestro cerebro continuamente crea predicciones y las compara con las percepciones, que pueden ser externas e internas, y el error, nuestro cerebro trata de reducir ese error, y en base a la reducción de ese error se actualiza el modelo del mundo que tenemos nosotros. Las pobres máquinas de la inteligencia artificial no tienen un modelo del mundo, entonces, frente a la naturaleza, no saben interpretarla. Les falta, por ejemplo, para tener
ya no solamente, bueno, para una inteligencia superior a la que tienen, necesitan muchos más modelos. Por ejemplo, necesitan diferente tipo de razonamiento, de causación. Es muy pobre el razonamiento que tienen. Y luego para una conciencia, si quisiéramos tener una conciencia artificial para hablar con ellos, necesitan, pues fíjate, muchas cosas. Necesitan una sociedad, claro, para tener una lectura de mentes, y unos para tener y sentimientos, entiendo. Emociones, empatía, sentimientos, exacto, claro, moralidad, un catálogo de cosas que no puede tener una máquina, y muchas de ellas lo tienen seres vivos muy sencillos. Entonces, ¿cómo se conseguiría? Yo creo que se puede conseguir en el futuro androides, la combinación del ser vivo y la máquina. Eso hay mucha en ciencia ficción. Entonces se le podría tener el tipo de esta inteligencia que tiene, esos atributos de inteligencia, de lenguaje, de abstraer patrones que también hace, y también capacidades biológicas. Qué bueno. Leí una vez, no sé si, seguro que lo sabes, y además me podrás decir si es verdad o no, que en el ejército estadounidense probaron a desconectar en los soldados, no sé si era una parte de la amígdala o etcétera, que era la encargada de tener miedo, de sentir miedo. Entonces los convirtieron en máquinas de matar, desconectaban el miedo y esa gente en combate no sentía miedo, eran totalmente máquinas de matar. Es cierto que la amígdala funciona en las emociones, sobre todo en las emociones negativas, las dos amígdalas que tenemos, pero no sabía que se pudieran desconectar. De hecho, pues que no me acuerdo cómo era. Me parece tremendo poder hacerle eso a un humano. ¿Por qué empezamos a vestirnos? Porque eso es algo cultural. Me estoy acordando de Huxley. Huxley era un contemporáneo de Darwin y además colaborador, y esto defendía la teoría de la capa, disfrazar nuestra moralidad, que él consideraba que éramos egoístas, absolutamente egoístas y competitivos, con la moralidad. Él tuvo una clase magistral, que hizo un libro. Yo tengo libros de Huxley, y eso llevó incluso a algún filósofo, Gissing, me parece que se llamó, y habrás oído la frase de que si rascas a un altruista verás sangrar a un hipócrita, porque nosotros utilizamos la moralidad para disfrazar que realmente somos egoístas y competitivos. Pero bueno, eso fue una época que llevó incluso a Dawkins a hablar del gen egoísta, que nuestros genes manipulan a los organismos para conseguir más copias de los genes y reproducirnos. Era un reduccionismo y antropomorfismo, pero todas esas ideas pasaron con el tiempo. Por ejemplo, Franz de Waal defendía que en lugar de ser competitivos y egoístas, somos todo lo contrario. Cooperadores y somos altruistas. Bueno, yo creo que debemos de tener redes neurales para ambas cosas, y seguramente las llenamos con codificación moral y social que obtenemos con el aprendizaje y la cultura. Entonces, unos pueden llenar más de un lado y otros más de otro, y así salen las diferentes personalidades. Incluso lo suyo a lo mejor sería poder controlar eso, es decir, si yo estoy en un partido, vale que sea el más competitivo, pero luego con la familia, amigos, etcétera, poder rebajar eso. Claro, y no serlo. Seguramente no será un blanco o negro, habrá muchos grises, claro, y tendrás redes neurales que han sido reforzadas, que se han usado más para unas cosas y otras reforzadas para otras. Pero en tu opinión, ¿tú qué crees? ¿Que somos más cooperativos o más competitivos? Pues somos las dos cosas, porque fíjate, y además eso ha sido una evolución cofuncional.
hay una hormona, la oxitocina. Se produce la oxitocina en el hipotálamo, en esta zona. Este es el cuerpo calloso, este es el tálamo, este es el hipotálamo. Aquí se produce la oxitocina y vasopresina. Esas hormonas, ya habéis oído hablar, son prosociales. Ya habéis oído hablar de la oxitocina, que se produce cuando en el encuentro amoroso, los encuentros familiares, en la cooperación, en los abrazos, en el embarazo. Y al mismo tiempo, esa hormona, es un neuropéptido, esa hormona se produce también cuando tú te alegras del mal ajeno. ¡Qué bueno! y es la xenofobia. Por ejemplo, fíjate, hay experimentos en que en spray se echa la oxitocina y hay un juego del ultimátum, que es como una especie de apuesta. Y entonces tú no aceptas las apuestas, pero sí echan los experimentadores oxitocina, aceptas apuestas que deberían indignarte, las aceptas. ¿Sí? Y al mismo tiempo, en los experimentos se ve que al echar oxitocina se vuelve a la gente en los test más racial. O sea, es una hormona que se produce para la cooperación y para la competición xenófoba. Entonces, el que exista esa hormona con esa doble función parece indicar que en nuestra evolución hemos evolucionado de forma xenófoba, luchando contra los grupos, los exogrupos y colaborando con nuestro propio grupo. Quizá como una medida defensiva. Luego hay otra hormona, la serotonina, que ya nos ayuda a reducir esa agresividad y a sentirnos bien. De los experimentos que has leído en cuanto a lo que se ha encontrado dentro de los humanos, por decirlo de alguna manera, ¿cuál es el que más te ha sorprendido? ¿O tienes alguno de referencia que te ha cambiado alguna visión? ¿En los humanos? Sí. No, casi los que siempre me sorprenden son con los antropoides, con los grandes simios. En las experimentaciones a veces te demuestra que hay diferentes tipos de inteligencia. No sé, igual os puedo contar alguno. Sí, vamos por ahí, sin problema, vamos, encantados. Son como cuentos. Hasta ahí. Mira, para descubrir los tipos de inteligencia, por ejemplo, en primates, hay un experimento de Bisalberghi. Esta investigadora cogía y hizo experimentos con los monos capuchinos. Es un platirrino muy inteligente, es un mono que tenemos ahí. Y los chimpancés. El experimento se hacía con unos tubos. Entonces, en el tubo les daban unos bastones largos y otros cortos. Entonces, le ponían dentro del tubo hueco, que era transparente, el premio, y entonces con los bastones pequeños no llegaban y con los largos sí, aprendían a utilizar los bastones largos, chimpancés y los capuchinos. Luego, en la segunda fase del experimento, ponían un agujero en el centro. Entonces, si utilizaban el bastón por la parte corta, se les caía el agujero. Tenían que utilizar el bastón largo por la zona larga. Y lo aprendían a hacer ambos, chimpancés y capuchinos. Entonces, lo que hicieron fue hacer lo mismo, pero quitando el agujero. ¿Qué ocurrió? Que los capuchinos habían aprendido perfectamente a utilizar el camino largo y el bastón largo, y a pesar de que no había agujero, seguían utilizando. Sin embargo, los chimpancés se dieron cuenta de que podían utilizar tanto el bastón largo como en el corto porque no había agujero. Entonces, la diferencia en esa inteligencia es que el capuchino ha extraído un patrón. Entonces funciona con un patrón, y sin embargo la inteligencia del chimpancé es más reflexiva, más flexible, y no funciona tanto como coger un patrón y a partir de él actuar. Es como más razonamiento, ¿no? Es un razonamiento más flexible. Qué bueno. Vale, ¿y qué otro? Pero eso no significa que nosotros no utilicemos esos tipos de razonamiento. Tú, por ejemplo, cuando quieres resolver un problema, utilizas
es lo que llaman el insight, la iluminación, que dice, ya sé cómo resolverlo, y actúas. Pero hay veces que no encuentras la solución a ese problema de una forma rápida. ¿Y qué haces? La forma del capuchino, lo llamamos simulación. Vamos a probar por aquí a ver si sale. Claro. O sea que tampoco se desprecia esa forma de resolución de problemas. Claro. ¿Y qué otro experimento? Experimento también es una palabra un poco extraña, ¿no? Porque es como uno piensa en experimento y es muy Hollywood, de películas de maltratos y, ¿no? O sea, no es... Sí, no sé. Pero sí, no son invasivos, porque hay experimentos en que se le pone electrodos a un animal y hay experimentos en que simplemente pues se hace un test. Claro. Y no es invasivo. ¿Qué es lo que más te sorprendió de algún experimento de esos? Otro experimento. Bueno, por ejemplo, vamos a ver, los Premack. Esto fue hace 50 años, estudiaron las capacidades simbólicas de los chimpancés. Y lo que hicieron fue ver si podían... Anne y David Premack le estudiaron en la chimpancé Sara capacidades de si sabían reconocer igualdad, desigualdad, diferentes conceptos y funciones. Y llegaron en esas analogías a ponerle en los test si podría igualar no un plátano o una manzana, sino medios plátanos, medias manzanas, medio vasos, y entonces lo que se llama en el experimento el match to sample, que es el emparejar con la muestra, pues ellos emparejaban media manzana, no con una manzana completa, sino con medio plátano o con medio vaso de agua, con media cosa. Entonces, habían abstraído el concepto de mitad de algo. Entonces, los chimpancés, lo que pasa es que tienes que enseñarles, tienes que hacer un aprendizaje, tienen que aprender, pero al final puedes demostrar que no es una asociación lo que han hecho de ensayo y error, sino que lo han aprendido porque haces una transferencia. O sea, cambias todos los objetos que has utilizado en el experimento por objetos nuevos. Por ejemplo, si has utilizado medias peras, medias manzanas, medios vasos de agua, lo utilizas otros objetos y si hacen la transferencia y sacan el resultado que sea significativo, es que han podido comprender el concepto. Qué bueno. A mí me encantó en su momento cuando lo leí lo de las neuronas espejo. O sea, me encanta el espejo, o sea, el experimento. ¿Sabes lo que son las neuronas espejo? Viene en mi libro. No. Pues tenemos unas neuronas, o sea, el experimento se trataba de una serie de personas que están hablando primero con una persona que cae mal, ¿no? Un chulo, etc. Y luego lo mismo, pero con otra persona muy agradable y tal. Pues con la persona que es agradable tendemos a repetir inconscientemente los movimientos. O sea, si yo estoy hablando con una persona que me cae bien y la persona que me cae bien y que es agradable y tal, se pone la mano así, pues al momento la otra persona hace así también. Es espectacular. El mundo de las neuronas de espejo es espectacular. ¿Y eso mismo pasa en los primates? ¿O lo tenemos en los primates? De hecho, se estudió en macacos la primera vez que se detectó una neurona espejo y fue por accidental. Entonces se estaba viendo que había neuronas que se activaban cuando, por ejemplo, se cogía un objeto, cuando cogía un objeto el animal, y entonces cuando un humano cogió ese objeto se activó esa neurona motora que era la de coger el objeto. Esas neuronas que se estudiaron en una zona parietal. Fue el descubrimiento. Luego se han encontrado neuronas espejo en muchas partes. ¿Y hay sentimientos fuertes, esa afinidad de amor o de rechazo existe tan fuerte como en el humano o lo disimulan? O sea, un mono
que no le cae bien a otro mono, ¿lo puede disimular? Qué difícil es eso. Sí. No lo sé. Sí, no, sí. pero que, o sea, sí, pero que es difícil responder eso. Bueno, yo porque no sé. No, yo tampoco. No lo sé. O sea, sí O se sea, puede. socialmente quiero decirte si tiene la misma estructura o el mismo sentimiento que puede tener una sociedad humana, ¿no? De rechazo, relaciones, te odio, te quiero, ¿no? ¿Eso mismo también existe y es tan evidente o no en un grupo de primates? Sí. No solamente eso, sino, ya te digo, lo que te decía antes, estrategias y tácticas maquiavélicas que han sido estudiadas incluso en el engaño. Un chimpancé puede engañar a los cuidadores fingiendo estar cojo, estar enfermo, para poder escaparse. Incluso Qué bueno. finge estar cojo para no ser agredido por los dominantes. Tienen muchas estrategias de engaño. ¿Y recuerdas alguna que a ti te llamó mucho la atención, que hayas leído o hayas vivido? Bueno, no específicamente, pero por ejemplo, un chimpancé puede engañarte, engaña por ejemplo a sus congéneres, simulándoles afecto y tratando de abrazarles, y cuando llega les puede dar un mordisco porque tenía algo contra ese individuo. ¿Ah, sí? Sí, eso se observa mucho. Qué bueno. Y Y bueno, y los sentimientos que me estás diciendo, emociones positivas, pues sí, se han encontrado muchas. Ayudan a los congéneres que tienen minusvalía. Hay, por ejemplo, sobre todo muchos se dan las hembras que llevan el agua a las hembras viejas, incluso en la boca, porque no pueden a lo mejor o no pueden subir a por el agua, o incluso en los chimpancés en el estado salvaje, cuando hay algunos que tienen problemas locomotores disminuyen la velocidad de la marcha y les atienden, les ayudan. O sea, hay muchos comportamientos altruistas en chimpancés. ¿cuál es el animal más inteligente? Yo creo que el humano, ¿no? Bueno, quitando el humano. Bueno, de momento sí. Quitando el humano. Hay uno más que otro. Bueno, no se puede hacer una tabla, no se puede hacer... vamos a ver, que es que incluso en la inteligencia en humanos, el estudio de la inteligencia se ha definido de muchas formas, y antes se aceptaba la inteligencia general. Spearman la desarrolló, una inteligencia con el QI, el coeficiente de inteligencia. Luego vinieron las inteligencias, las multiinteligencias, la inteligencia social, inteligencia emocional. Hay muchos modelos. Entonces, si ya es difícil comparar la inteligencia en humanos, imagínate en otros animales. Bueno, los más próximos a nosotros son muy inteligentes. Pero depende además del tipo de experimentos que se hagan, porque muchas veces en la experimentación no se diseña bien para la especie el experimento, y entonces el resultado es negativo. Eso no significa que el resultado negativo es que no exista, sino que has fallado en encontrarlo. La ausencia de la evidencia no es la evidencia de la ausencia, o sea, es simplemente un falso negativo. Si yo soy un científico y voy a hacer un experimento, ¿sí? Voy en búsqueda de algo. Algo en concreto, ¿no? Algo en concreto, o voy en búsqueda de ver la reacción que tienen en cuanto a lo que yo le propongo. Que son dos cosas creo que diferentes, ¿no? Sí. Porque pueden tener cualquier tipo de reacción. O sea, yo te puedo plantear algo y tú irte. Y puedo plantear algo a otra especie y esa otra especie resolverlo, ¿no? Bueno, lo que sí dices es que cuando se hace una investigación no hay que ir a buscar algo porque ya tienes un sesgo y entonces no vas a dejar ni valorar la otra opción. Tienes que estar con la mente abierta para ver que lo que encuentres en el experimento sea lo contrario de lo que estás buscando. Guillermo, ¿somos los únicos que tenemos autoconciencia? No, por supuesto que no. La autoconciencia también es una capacidad cognitiva que es gradual. Entonces, nuestra autoconciencia no es además un todo. Tenemos muchos atributos, por ejemplo, la
la propiocepción, que es la consciencia de nuestro propio cuerpo, donde están los límites, que forma parte de nuestro cuerpo, dónde estamos situados. Fíjate en el hipocampo, que es una estructura que está aquí en el fondo del lóbulo temporal, son dos hipocampos, que es como un gusano. Hay células GP, que las llaman células GPS, esas neuronas nos dan la localización de nosotros en el espacio. Entonces, esa capacidad forma parte de la autoconsciencia, de la conciencia de nosotros mismos. Pero igual que tenemos la interocepción, tenemos la propiocepción, que es la percepción de nuestro organismo dentro, nuestras vísceras, músculos, etc. La introspección, que es otra capacidad para saber lo que estamos pensando. La autovaloración, en que nosotros pensamos cómo nos ven los demás, nos juzgamos, luego ya una autoconsciencia mucho más reflexiva, y entonces podemos pensar, bueno, ¿y los animales a qué límite llegan en autoconsciencia? Bueno, se han hecho experimentos desde los años 70, que son los experimentos de Gallup, que es el de la mancha. Eso habréis oído mucho. Se pone una mancha y entonces, frente al espejo, si te reconoces frente al espejo y te tocas la mancha, estás reconociendo que esa imagen es la tuya, porque vas a tu cuerpo. De forma paralela. Vale. Entonces, esto se reconoce en unos animales, otros no. Por ejemplo, en primates se reconoce, en los chimpancés tienen autorreconocimiento, muchos cetáceos, delfines, elefantes. Los elefantes tardó mucho en poder demostrar que se autorreconocían, porque Povinelli no lo conseguía, Frans de Waal lo consiguió poniendo bien la cámara en el centro del espejo, etc. Y entonces llegaron a autorreconocerse. Hay que diseñar bien los experimentos. Pero hay, por ejemplo, límites. El macaco no se autorreconoce bien en el espejo. Ah, ¿no? No sé, pero con entrenamiento, y es muy curioso, se ha conseguido que se autorreconozca. Entonces, bueno, lo han hecho con láser. En lugar de hacer una pintura que luego se despierte y ver la mancha y tocarse, los chimpancés empiezan a tocarse, y no solamente es ese autorreconocimiento de la imagen, sino que luego empiezan a hacer, después de que se han reconocido, que tardan un tiempo, hacer maniobras autorreferenciales, mirarse partes que no pueden mirarse de una forma normal en el espejo, de una forma directa. Entonces ya se ve que están reconociéndose, un reconocimiento a tope, aunque piensan muchos investigadores que el autorreconocimiento de la imagen no significa autoconsciencia. Es un autorreconocimiento físico que no psicológico. No están reconociendo su propia persona, sino la imagen del físico. Bueno, sería una distinción. Pero lo que se estaba encontrando en macacos, mediante una luz láser que les picaba, empezaron a rascarse, y fue un aprendizaje, se les daba un premio cuando se rascaban, y llegó un momento en que ya no les daban premio y ellos se rascaban, y luego ya, sin que les picase en diferentes partes, aprendieron a autorreconocerse y a hacer conductas autorreferenciales. De alguna forma habían aprendido a reconocer que esa imagen era la suya. Y es curioso porque hay unas neuronas, que no es la típica neurona piramidal, sino que es una neurona fusiforme, que se llaman las neuronas de Venn Economo, que se encuentran en estas áreas de autorreconocimiento. Se encuentra el córtex cingulado anterior, por encima del cuerpo calloso, en la parte de la ínsula anterior, que está aquí en el hemisferio, dentro del lóbulo temporal. Y estas neuronas parece que transmiten intervienen en estos circuitos de autorreconocimiento. Se han encontrado ahora también en el córtex prefrontal dorsolateral, también, que es una zona también del cerebro para funciones cognitivas.
Entonces, estas neuronas de autorreconocimiento que las tienen los chimpancés, gorilas, orangutanes, los grandes simios, algunos cetáceos, los elefantes, pues resulta que en estos macacos tienen una neurona parecida a las neuronas MEN. O sea, es un paso intermedio. Entonces, por eso hay que ayudarles a enseñarles a reconocerse. Claro. Pero de forma natural ellos no lo hacen. Entonces es curioso que dices, bueno, si con un aprendizaje puedes ayudar a enseñar a un macaco a reconocer su imagen, a lo mejor a un chimpancé podríamos enseñarle a que tenga una autoconciencia, porque tiene un reconocimiento, una autoconciencia más reflexiva de sí mismo. Bueno, nosotros empezamos a hacer algún tipo de este experimento a ver si podían reconocerse en diferentes funciones. ¿Y cuál es el futuro de Guillermo y de tu museo? ¿Qué proyectos tienes en mente? Bueno, ahora mismo te digo que estoy con la cosmología. O sea, esto ahora mismo lo he aparcado un poquito y estoy haciendo una teoría sobre el universo. Pero bueno, es por entretenerme. Y hay una pregunta que la tengas en la cabeza y que no te la puedas quitar y que la sigas buscando en cuanto a la relación de los primates o en cuanto a la evolución o en cuanto a los primates en general o en particular. Siempre, claro, los primates, los chimpancés sobre todo, esa mente que no tiene una comunicación vocal con nosotros, cuando te mira profundamente, es una mirada diferente a la nuestra, porque nosotros, cuando nos miramos, estamos pendientes de la vocalización, del contexto, de lo que hablamos, y ellos no. Entonces su mirada es más profunda y lo que está buscando es tu expresión, tratando de saber tus intenciones a través de la expresión facial. Y muchas veces piensas qué es lo que está pensando, qué es lo que sabe de mí y qué forma habría de saber lo que piensa. No sé si llegaremos a saberlo ya no por nuestros medios, sino por los pocos que quedan y que estamos exterminando. Ya, pero también le han enseñado a hablar, ¿no? El lenguaje de señas. Eso ya no se está haciendo. Se hizo hace mucho esto. ¿Y por qué no? Herbert Terras lo hizo. Sacó resultados negativos, tal vez su técnica era muy científica, aséptica, poco emotiva, y Roger Fouts con los Gardner, sin embargo, con Wasu, le enseñaron 800 signos y encontraron, aunque ha sido muy polémico y discutido todos los resultados, consiguió muchos resultados positivos. ¿Pero consiguió una comunicación real o no? Sí, conseguía una comunicación, pero eran respuestas con premios que luego se quitaban los premios y se hacían referencias, pero no era el chimpancé el que buscaba la comunicación. Parece que los chimpancés buscan la comunicación en un contexto competitivo, como dice Tomasello. En los contextos afiliativos y cooperativos no busca la comunicación. Eso es lo que ha encontrado otro investigador, que es Povinelli. Tienen otra forma de actuar. Pues Guillermo, lo que te preguntaba Víctor, ¿no? Un poco el objetivo del museo, lo queremos también ayudarte a dar a conocer si se pueden. Sabemos que das charlas. ¿Qué es lo que volvemos a la pregunta que te hacía hace un rato, de qué es lo que quieres mostrar o qué es lo que te gustaría a ti? O sea, abres este museo para tratar de comunicar algo, ¿no? O tratar de acercar a la gente algo. Sí, sobre todo lo que te he dicho, la evolución humana, cómo ha sido,
el registro fósil que hay y hablar un poquito de cognición, aunque tampoco mucho porque se hace un poco peliagudo. He tratado de hacerlo que fuera un poquito entendible, pero si no puede ser, la neurociencia puede ser muy espesa. Pues entonces, nada, primero agradecerte, Guillermo, por habernos recibido. A vosotros. Te voy a ser plenamente sincero y para mí era algo bastante difícil hablar contigo, pero ¿Pero por qué es difícil? No, pero porque por miedo a no hacer... estar a la altura. A no estar a la altura, correcto. Claro. No estar a la altura. Sí, Vale. sí. Hablo con él y no me pasa nunca. Pero nada, agradecerte. Yo me comprometo porque me gustaría volver a hablar contigo en otro contexto, cuando nosotros también tengamos un poco más de experiencia dentro de este medio o un poco de más soltura, porque eres una persona que tiene mucho para... Es que esto no es un micromundo, es un maximundo. O sea, Sí, exacto. Podemos hablar de muchísimas más cosas que se nos ha quedado en el tintero. O sea, podría ser para estar muchas horas. Pero bueno, tampoco hay que atosigar, ¿no? Pues nada, agradecerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas A gracias. vosotros. Y esperamos que se suscriban al canal, ¿no? Eso es. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias.